convertimos en obligación algo que elegimos, pues entonces se deteriora no solo el compromiso, sino también la intimidad, ¿no? Porque la elección supone libertad. Entonces en el compromiso necesariamente tenemos que ser libres, ¿no? Para que no se convierta en esta clásica visión de atadura, de enganche. Pensaba también que el amor es la fuerza más poderosa y necesaria para la conservación de la especie, no solo la necesidad que tenemos de ser queridos para poder crecer, pero por ello cuando fracasan las vías para generar crecimiento, para que crezca la intimidad, para que la pasión se alimente y se renueve, como decías tú, ¿no? Pues se impone el deber y tratamos de conservar algo que pues puede que esté estancado, que necesite limpieza, que no funcione, ¿no? Vamos a ver algunas dificultades para permanecer. Y bueno, mi idea de la dificultad o el fracaso a veces de cuidar y de mantener, de permanecer en la relación, tiene que ver más bien con lo que yo he observado a la hora de acompañar personas con dificultades de compromiso, o yo misma cuando he dudado o me he tambaleado. Tiene que ver con las dificultades o las deficiencias en los vínculos primarios, ¿no? Los vínculos con nuestra familia de origen, con los padres, los hermanos, y también la falta de educación emocional. El amor es un sentimiento natural, pero necesitamos aprender. Estoy muy de acuerdo cuando hablabas, Emma, de eso. Y no aprendemos. Sí que aprendemos un modelo, ¿no? Aprendemos una forma de hablarse, de relacionarse, de emplear el tiempo, pero no nos dice cómo, ¿no? Así que igual yo por aprender, ¿no? Me puse a hacer la pregunta a ver si así me aclaraba, ¿no? De cómo poder hacer esto, ¿no? Cómo poderme vincular bien. Y bueno, pues también por eso estoy aquí también, ¿no? Con el gusto de poder transmitir algunas reflexiones con la idea de que las dejéis estar y si alguna os sirve y os abre para explorar cómo es vuestra manera de amar y de comprometeros también. Cuando hablamos del amor, a mí me gusta decir que hablamos de una relación en cuanto a según el latín, que es así muy atinado en el sentido, dice que es el efecto, la acción y el efecto de llevar algo, de llevar un conocimiento, de formar una conexión, de hacer un intercambio. Y realmente una relación, ¿no? Tenemos un intercambio de muchos saberes, ¿no? No solo saberes intelectuales. Y también nos habla de una historia, un relato, relatar, relación, tiene la misma raíz. Y podemos decir que esta palabra tiene que ver con un intercambio entre dos personas en relación a un saber, ¿no? Un saber amoroso, ¿no? Encontraba varias palabras, que no voy a deciros todas, el que tenga curiosidad pues me dice, ¿no? O lo busca, ¿no? Que tiene que ver con la relación. Y curiosamente hay como una polaridad, sobre todo con vínculo, que la raíz significa atadura, cadena. Y cónyuge, por ejemplo, que es otra palabra relacionada con el matrimonio, que es una de las posibilidades de compromiso, que significa unidos por un yugo. Así que es algo que une y ata a la vez, ¿no? Es una curiosa polaridad. Así como las esposas, el esposo, que eran las cadenas que se ponían los prisioneros, y es una metáfora que procede de la Edad Media, y se llamaban así, como se llamaban a las mujeres, ¿no? En relación a esta palabra, yo encontraba algunos componentes. Voy a deciros alguna cosa general sobre el compromiso, y después también las dificultades y también lo que yo he descubierto en mi experiencia, ¿no? Yo tengo una larga experiencia de compromiso, de pareja, también en mi trabajo, ¿no? Siempre he estado mucho tiempo en el trabajo que he estado.
también las posibilidades de crecimiento que abre el compromiso, ¿vale? Pensaba que los componentes del compromiso para mí son la relación como un vínculo, ¿no? La actitud, que es una actitud de entrega, de intercambio, de quedarse, ¿no? Y la acción, que es un proyecto en común. Me venía una frase del Principito, como un símbolo de compromiso para mí. Le decía el zorro al Principito cuando había quedado, le decía: si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. Me sentiré agitado e inquieto. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. Si no me dices cuándo vas a venir, es decir, que puedo esperar de ti, si estás, si no estás, no puedo tener el corazón, la pasión y la intimidad preparados. Así que pensaba que era como un buen vehículo para que crecieran, no para que se recortaran, que es lo que a veces suele ocurrir, la intimidad y el compromiso, la pasión. Pienso y observo que el compromiso ayuda a construir un vínculo seguro, es decir, tener la garantía de saber cuándo, cómo, de qué manera va a ser el contacto, y proporciona una base de confianza en la relación, que luego repercute en la confianza en uno mismo a la hora de expresarse y desenvolverse, y también en el futuro, ¿no? En tener una vida esperanzada, un futuro prometedor, ¿no? ¿Sí? Así, vale. También repercute en la propia creatividad, fundamental para tener una buena relación sexual, ¿no? De pasión, de inventar, ¿no? Ya dirás tú sobre esto más. Sin esta seguridad es difícil que una persona sienta el deseo de proyectar, de construir o de materializar algo, cualquier tipo de proyecto, ¿no? El compromiso implica una decisión y veía que era la dimensión más cognitiva, más de la voluntad, del amor. Y la importancia que yo veo en la voluntad para mantener y para alentar, para acrecentar el deseo, y también sostener y transitar por los desencuentros y por las dificultades que entraña una relación de tanta entrega y de intimidad como es la pareja, pero que puede darse en relaciones significativas también, no solo la pareja. Uno se compromete con lo que quiere, ¿no? Con lo que quiere, con quien quiere, con lo que valora. Y tiene un componente también de valoración, porque voy a decir sí o voy a decir no a lo que yo le doy más valor, según lo que yo necesito, con lo que deseo, con lo que proyecto, ¿no? Y podemos encontrar diversas áreas de compromiso y también diferentes niveles, con diferentes aspectos de la vida, ¿no? La familia, los amigos, el trabajo, el placer, ¿no? La propia satisfacción. Y uno puede ser comprometido con una misma persona en unas áreas y en otras no. Como que no es algo completo, no es algo absoluto, sino que es algo que puede oscilar, ¿no? Depende de nuestra valoración, pero también de nuestras limitaciones o también nuestros talentos, ¿no? El potencial que tenemos. Por ello es importante comprender cuando yo me comprometo con una persona cómo se hace esa elección. También a la hora de afrontar dificultades de relación o de crisis de pareja, ¿no? Sobre qué pilares se ha construido la relación, qué es lo que pretenden desarrollar esos pilares y también qué pretenden evitar, ¿no? Qué es lo que no desarrollan. Un modelo de pareja muy, como dicen unos amigos que yo tengo que dicen, nosotros vamos siempre en pack, ¿no? Inseparables. Bueno, pues eso tiene unas ventajas. Uno no estará solo, tendrá garantía de estar siempre con alguien, pero probablemente se sentirá solo muchas veces porque la persona no siempre va a querer estar. Así que tampoco tendrá la posibilidad de desarrollar cosas que necesite, ¿no? Así que elegir comprometerse en unas áreas u otras también tiene consecuencias
Y por eso es importante hacerlo con conciencia. Nosotros en terapia gestal le damos mucha importancia a eso, no tanto lo que hacemos, sino la conciencia que tenemos de lo que hacemos o de lo que queremos. Entonces, es lo que nos permite detectar mejor la mejor opción o atender mejor la necesidad. Por lo tanto, elegir bien, ¿no? Elegir a alguien que me cuide, no que me dañe, y comprometerme si lo quiero, y permanecer en contacto cuando lo quiero y separarme cuando lo quiero también, ¿no? Cuando buscaba la fórmula del matrimonio, la etimología de esa palabra no es una palabra muy utilizada actualmente, porque no es necesario, por suerte, ¿no?, tener que pasar por un rito obligatorio y tal, ¿no? Pero más o menos viene a decir, es una especie de acuerdo entre dos personas para dar y recibir a la manera de un maternaje. Matrimonio quiere decir conducirse también a la manera de una madre. Entonces me volvía a llamar la atención todo el tiempo cuánta relación tiene tanto el amor, el matrimonio, todas estas palabras, con el vínculo primario, el que nos proporciona la seguridad básica, la confianza en la vida, ¿no? El sentimiento de ser queridos y ser deseados, ¿no? Y la alegría que tiene la madre o el padre, ¿no? Los vínculos primeros, la importancia que tiene, y también pensaba que era una manera, la pareja o una relación significativa, una manera de, cuando somos adultos y no somos niños y ya no tenemos madre ni necesitamos eso, pero sí necesitamos cuidado, y ya cuidar, ya se incorpora la otra función, ¿no?, que cuando somos niños no podemos hacerlo equitativamente, pues una manera de asegurarnos ese vínculo, ¿no? Y cuando dos personas hacen ese acuerdo de intercambio, difícilmente lo van a querer romper sin razones de fuerza mayor, ¿no? Hay un tópico que yo muchas veces he escuchado, y que es la incondicionalidad, el amor incondicional, incluso el amor de una madre. Necesariamente el amor debemos poner nuestras condiciones, porque si es incondicional, entonces estoy totalmente al servicio del otro, y el riesgo de ser dañados es más alto todavía, ¿no? Cuando hablabas para poder tener la confianza suficiente como para la entrega, pues necesitamos poner condiciones. Así que hay una gran diferencia entre aceptar al otro como es, con eso de si le faltan dientes también, y otra cosa es no poner condiciones y tener que aguantar, soportar, tragar, que son algunas de las dificultades para mantener el compromiso, ¿no?, para decidirlo. Pensaba también que este intercambio de dar y recibir es lo que nos hace crecer y madurar, porque no solamente recibimos cuando niños, sino que pasamos a un rol adulto. Cuando esto aparecen las dificultades, ¿no?, las dificultades de las que voy a hablar ahora, ¿no?, cuáles pueden ser las razones para que dos personas que llegan a una relación, que quieren honestamente, ¿no?, quererse y disfrutar juntos, ¿no?, a todos los niveles, se tambalean o deciden romper. Y hablaríamos allí de un impedimento, significa lo que no deja caminar. Y suele en la consulta muchas veces aparecen momentos posiciones de dependencia, cuando una persona depende excesivamente y busca excesivamente que sus necesidades sean cubiertas, es decir, cuando se coloca al otro como un objeto de su necesidad, pero también por el polo contrario, por la evitación, ¿no?, por la evitación del vínculo, del encuentro, por el miedo, ¿no?, como contaba Inma antes, ¿no?, el riesgo
de ser dañados. Los que más cerca tenemos son los que más nos pueden amar, pero también los que más nos pueden dañar, porque ninguno estamos libres de daños. Así que la pareja o la relación de amistad profunda es una gran pantalla de proyección tanto de lo mejor como de lo peor que tenemos. Hay algunas, yo veía dificultades con la familia de origen y también dificultades sociales procedentes de los modelos y la cultura de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, en nuestro tiempo, por suerte, el placer ha tomado un lugar fundamental, porque sin él, sin la alegría, no hay impulso de vida, ¿no? Pero hay una idealización del placer frente a la responsabilidad, que es la capacidad de la respuesta. También lo inmediato frente a lo lento. Ya sabemos que la comida cocinada a fuego lento es muy rica, pero cuesta más rato y lleva más tiempo y más dedicación. Y tampoco tenemos muchas referencias en la literatura o el cine de parejas de largo recorrido. El final feliz se da al comienzo de la relación, ¿no? Se casaron, fueron felices, comieron perdices. ¿Y qué pasó? Ahí se acabó, ¿no? No hablan, no hay referencias de cómo se logra eso, ¿no? O qué puede ayudar. Familiarmente hay muchos aprendizajes, como decía Inma, modelos y mensajes aprendidos en la familia de origen, que son patrones limitantes o destructivos incluso, o sea, que generan relaciones donde uno recorta lo que puede ser y también puede ser fuente de agresión. Normalmente coincidimos cada uno, decían las abuelas antes, te casas con uno y con su familia, ¿no? Bueno, eso es un tópico, pero realmente somos portadores de muchas cargas, de muchos mandatos que vienen derivados de experiencias emocionales carenciales, ¿no? Que son desagradables o que son traumáticas, que anhelamos que no sea así, anhelamos que sea completado, pero tememos que sea así y muchas veces actuamos de esa misma manera. Así que eso produce un atasco, un daño, un desequilibrio, ¿no? en el amor, en la intimidad, también en la pasión. No se puede abrir el corazón y el cuerpo cuando yo me siento dañada, ¿no? O estoy dañando a la persona. Generalmente proyectamos en la pareja todas nuestras idealizaciones positivas, negativas, nuestros deseos, nuestros anhelos y evitamos hacernos cargo, ¿no? Ocuparnos, maternarnos y paternarnos y buscamos que la pareja cumpla esa función. Y a la pareja de expectativas, de exigencias que dan ganas de salir corriendo más que de quedarte, ¿no? Porque si deja de convertirse en una fuente de realización y de alegría, ¿no? Y de placer. Además de las dificultades, a mí me gusta quedarme en los beneficios, ¿no? Y personalmente yo he crecido mucho humana, social, espiritualmente, ¿no? Al tener que salir de mí misma, al tener que hacer este baile entre lo que yo soy y lo que es el otro y limpiar mi mirada de pantalla de filtros, de prejuicios, de expectativas. Así que para mí la pareja, el amor, ¿no? Cualquier relación fuerte es una oportunidad para pulirnos, para aquilatarnos y para transformarnos. Y para que se pueda dar este crecimiento hace falta tiempo. Y es una de las virtudes del compromiso, ¿no? La permanencia. Para mí el compromiso es un proceso, no es algo que se consigue, es algo que se va construyendo, como decía Inma también, de la intimidad. Y si no hay tiempo y no hay espacio, pasan unas cosas pero no otras, ¿no? El tiempo, lo prolongado del tiempo produce que puedan
aparecer no solo las maravillas y las fantasías del enamoramiento, sino también otra serie de cosas pues reales, ¿no? Para mí ha sido una oportunidad de atravesar mis propios desiertos y mis propios vergeles, pero también de verlas, ¿no? En mi pareja. Y lo he visto así también en las personas a las que he acompañado en esta dificultad que trae, ¿no? Hay personas que desean comprometerse y el miedo lo embarga todo, lo ocupa todo, y otras veces lo ocupa todo el deseo, la necesidad. Cualquiera de esos dos polos en exceso puede generar una dificultad de quedarse. También el compromiso con otra persona a mí me ha resultado favorecedor de compromiso conmigo. Para también poder estar a las duras y a las maduras. La fórmula del matrimonio, si recordáis en las bodas y tal, dicen: en la salud y en la enfermedad prometo amarte y respetarte. Todos los días de mi vida, todos los días mientras dura el amor, ¿no? Que puede durar más o menos, pero habla de polos: en la salud, la enfermedad, la alegría, la tristeza, la pobreza, la riqueza. Y es desarrolla, o al menos a mí me ha hecho desarrollar la confianza en que la existencia puede ser buena para mí. Y eso produce, la consecuencia es que yo voy a dar de lo que tengo. Así que también a nivel social, no solo con los hijos o con los pacientes o con los alumnos, a nivel social, sentirnos queridos, confiados y seguros es lo más revolucionario, porque si yo estoy contenta y me siento bien, voy a generar ese bienestar en otros, y eso va a generar una onda expansiva de buen trato, de cuidado, también de aprendizaje y de dureza, de encontrarnos con las dificultades, con el dolor, con las sombras, ¿no? de nuestra historia, y la oportunidad de solucionar daños que yo no sabía que estaba tan mal cuando me casé, pero la verdad que estoy mucho mejor que cuando me casé, pero precisamente por haber, sí, pero es así, ¿no? Por haber podido reconocer pues durezas y dolores, ¿no? Bueno, me preguntaba al final, para terminar, ¿y cómo mantener vivo un amor elegido? He hablado antes de la traba que supone convertir el amor en un deber o el amor en un poder, en una lucha donde cada uno pelea por lo suyo en vez de hacer un trabajo de cooperación, que es mucho más difícil, ¿no? Si no hay obligación, yo me quedo cada día porque quiero. Así que, como decía Santiago, también es muy necesario renovar la elección y alimentar y regar el deseo, la pasión, la intimidad. Y hace unos años vi una película que se llama Tapas, que era una historia de un restaurante donde trabajaba un cocinero, y el cocinero era un chino, y el dueño del restaurante le había dejado su mujer. Y todos los días veía que el chino venía su novia a buscarle y le decía: ¿cómo lo haces, cabrón? Y el chino le dijo: amor es como planta, regar cada día. Pues una cosa tan sencilla, ¿no? Tan obvia, ¿no? Pero no es tan, requiere una decisión. Decidir cada día: estoy aquí porque quiero, y qué es lo que voy a vivir, ¿no? Qué es lo que voy a disfrutar. Otra cosa que a mí me ha ayudado, y he visto que ayuda a las personas, es que haya un equilibrio entre el dar y el recibir. Es que muchas veces cuando deseamos dejar una relación es porque nos supone más carga o más desgaste, ¿no? Y no es tan fácil recibir, aunque todos lo deseamos. Y porque recibir nos pone ante nuestras propias necesidades, nuestra vulnerabilidad. Y entonces nos pone humildes y agradecidos. Si atravesamos todo eso,
no solo es satisfactorio, sino que puede enriquecer, ¿no? Y puede curarnos mucho, al menos para mí ha sido así. Y otra cosa que es importante tener en cuenta es la ambivalencia, ¿no? Entre el deseo y el miedo. Por un lado añoramos una profunda y duradera unión, pero por otro lado tenemos terror de desaparecer, ¿no? De que nuestra propia individualidad desaparezca en el otro. Cómo conservar la propia identidad y a la vez mantener el vínculo con alguien, ¿no? Quedarme. En esta hablamos del ciclo de contacto y retirada. Decimos que si podemos entrar en contacto es porque podemos retirarnos y muchas veces nos quedamos pegados sin poder decir si sí o si no, por confluir con el deseo de la otra persona. Es uno de los anestésicos mayores, ¿no? Del amor, soltar el propio deseo y cambiarlo por agradar y complacer. Es bastante humano porque todos tenemos miedo a perder la relación, pero a la vez eso nos deteriora y nos destruye algo que podría ser muy, muy rico, ¿no? Lo último que quiero decir es la importancia que ha sido para mí el trabajo, no solo en la pareja, en cualquier amor, ¿no? En mis amigos, de mis compañeros y en los pacientes, y es conservar una mirada limpia. Y si no la tengo, reconocer los filtros y las gafas, ¿no? Con las que estoy mirando al otro, que me impide establecer una relación de verdadero contacto, de verdadera intimidad y confianza, y también el disfrute, ¿no? y el entusiasmo que puede ofrecernos, ¿no? Compartir de una manera tan estrecha. Y bueno, como leí este verano, quería terminar con un diálogo entre dos personajes de una novela de Doris Lessing que leí este verano. Y dicen: perdóname, dijo Hannah. ¿Por qué? Por suplicar amor de una forma tan descarada. Bueno, sabes que te quiero. Sí, gracias. Creo que deberíamos pedir amor más a menudo. ¿No te parece? Es extraño cómo esa palabra asusta a la gente. Sin embargo, todos necesitamos amor. Y bueno, pues con esto termino. Gracias. ¿Se oye? ¿Sí? Bien, pues empezamos un poquito una ronda de preguntas para establecer un poquito de debate. El que quiera hacer una pregunta le iremos pasando el micrófono, ¿de acuerdo? O sea que a levantar la mano quien tenga una duda. Hola. Yo es una pregunta para los tres o el que quiera, bueno, o los tres mejor o el que quiera elegirla mejor. Personalmente yo tengo una creencia como que la vida es fácil, ¿no? En general. Sin embargo, la sensación que me queda tanto de mi experiencia personal como de lo que os escucho es que el amor tiene bastantes dificultades para que realmente llegue a producirse, ¿no? Miedos o... Bueno, me queda la sensación de algo que ya sabía, que es como más bien una caja de Pandora que como algo que sea sencillo. Entonces las dos preguntas serían: ¿por qué y para qué el amor es difícil? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil? ¿Y para qué es difícil? Claro, porque no preguntamos por qué, sino para qué. La verdad que no sé qué decir, porque es algo que yo me pregunto: ¿y por qué tiene que ser todo tan difícil? ¿No? Pues porque no lo sé. Pero cuando yo hablaba de la complejidad, ¿no? En una relación,
el cruce de proyecciones que hay entre uno y otro, lo que uno pone, es complejísimo. También es la riqueza, ¿no?, del ser humano, que tenemos